Nos vamos a la que sigue. Bien, en esta primera hipótesis recuerden que él estaba tratando de demostrar si los gametos determinaban la forma, ¿sí? Él ya sabía que por trabajos que había hecho antes, que los gametos eran indispensables para que se presentara una nueva generación, ¿sí? Pero ahora lo que quería probar era si el saco embrionario, en particular el saco embrionario, era responsable de la característica. Vean entonces en el diseño. La semilla lisa, la planta que provenía de semilla lisa, iba a tomar de esa el saco embrionario y de la planta de semilla rugosa el grano de polen. Entonces, al realizar esta cruza, él esperaría que si el saco embrionario era el responsable de la forma lisa, apareciera la forma lisa. ¿Sí? Entonces, cuando realiza la hibridación, observa que en la descendencia aparecen todos los individuos de forma lisa. De acuerdo con esto y su diseño, pudiera pensar que efectivamente el saco embrionario era responsable de determinar la forma, pero para poder asegurar con certeza tenía que probar lo contrario. ¿Qué era lo contrario? Que ahora la planta que provenía de semilla lisa aportara el grano de polen y la rugosa aportara el saco embrionario. A esta cruza se le denomina cruza recíproca. Entonces, en su diseño ahora invierte, como dijimos, el saco embrionario por la planta rugosa y el grano de polen por la planta de semilla lisa. Al realizar la fecundación, lo que obtuvo en la F1 fue que todos los individuos eran de forma lisa. De ahí que tuvo que rechazar su hipótesis, desecharla como válida para explicar que las características estaban determinadas por los gametos, ¿no? Con este sencillo experimento demuestra que no es ni el grano de polen ni el saco embrionario los que determinan la forma de la semilla. Ajá. De ahí entonces que seguía manteniendo su duda. Y entonces, ¿qué cosa es lo responsable? ¿Qué cosa es responsable de que las características se manifiestan en la F1 o que la característica, para el caso de este experimento, se manifieste en la F1? ¿Sí? Todavía no encontraba la explicación del qué. Así que entonces se le ocurre plantear otra hipótesis, una segunda hipótesis que consistió en lo siguiente. Dice, bueno, como son los gametos, entonces es un factor el que determina una característica. ¿Qué cosa era un factor? Pues él no lo sabía, pero le asignó a ese nombre factor. ¿Sí? Ahora sabemos que a lo que él llamó factor, ahora ya sabemos que se llama gen. Pero cuando él lo propuso, ni de chistes se hablaba de genes, ni mucho menos. Entonces él dice, mi hipótesis ahora es que hay algo a lo que él le llamó factor que determina una característica. Y entonces empiezan a tratar de ajustar esto que llamó el factor. ¿Cómo lo va a ajustar? Bueno, lo va a ajustar a lo que está viendo en este esquema, ¿sí? A esta cruza que está aquí presente, va a ajustar eso de un factor. Entonces, si un factor es responsable de una característica, aquí lo primero que tenemos que observar en el esquema es que hay dos características, ¿sí? Una característica que se llama lisa y una que se llama rugosa. Entonces, para hacerlo acorde con esta hipótesis de que un factor determina una característica, vean entonces el razonamiento. De ahí entonces que la característica lisa será regulada por un factor liso, ¿de acuerdo?
y que hay una segunda característica, que es la característica rugosa, que va a estar regulada por un factor rugoso. Acorde con esto, pues se escribe factor liso abajito de la forma lisa y factor rugoso abajito de la forma rugosa. Sin embargo, si seguía llenando aquí de letras, en su esquema iba a ser más difícil interpretarlo. ¿Qué se le ocurre para evitar eso? Bueno, utilizar lo que los matemáticos, la estrategia que los matemáticos utilizan. ¿Cuál es su estrategia? Pues en lugar de escribir factor liso, ponerle un símbolo. En lugar de escribir factor rugoso, ponerle un símbolo. Solo que debería de considerar que estos dos símbolos, al igual que las características, deben ser formas alternas. ¿Sí? Si yo pongo aquí BS, ¿saben lo que significa, chicos? Sería como contra. Ajá, formas contrarias, ¿verdad? Significa, es la abreviación de versus. ¿Y qué diablos es versus? Ah, bueno, pues las formas contrarias, ¿sí? Así como había una forma contraria, la forma lisa, característica lisa versus característica rugosa, así como había esto, entonces también los factores, ¿sí? Había un factor liso y su versus era el factor rugoso, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende esto, chicos? Entonces, versus factor rugoso. Muy bien, pero para no escribir factor liso y factor rugoso, ¿qué se podía hacer? Bueno, él hace lo siguiente. Como iba a usar una letra, perdón, que sustituyera la palabra factor liso y factor rugoso, se le ocurre utilizar la letra F. ¿Por qué? Bueno, pues porque la letra F es la primer letra de factor, por eso utiliza F. Pero ahora, ¿podría pensar él en ponerle el mismo tipo de F a los dos? A ver, ¿qué tal que hubiera puesto aquí factor liso igual a F minúscula y factor rugoso igual a F minúscula? ¿Qué entenderían por eso si le ha puesto así? Pues que serían iguales. Estaría hablando de lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, no podía utilizar lo mismo. Uy, perdón, ya me bloqueó aquí un solicitante a ingresar, ya me bloqueó la barra de herramientas. Bien, entonces, si lo hubiera puesto aquí también igual a F minúscula, ¿qué interpretaría cualquiera que lo viera? Pues que están hablando de lo mismo porque utiliza el mismo símbolo, F minúscula, F minúscula. Entonces, ¿qué tendría que pensar? Bueno, entonces, tengo que utilizar una forma contraria a la F, una F alterna a la F. ¿Cuáles son esas formas alternas de la F? Aquí están. F mayúscula es alterno de F minúscula. F elevado a la 1 es una forma alterna de F mayúscula. Y F mayúscula subíndice 1 es una forma alterna de F mayúscula. ¿Sí se comprende esto, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuál de estas iba a utilizar? Porque podía utilizar cualquiera, dado que son formas alternas. Bueno, las letras que decide utilizar son la F mayúscula y la F minúscula como una forma alterna, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque él ya había descrito que la forma lisa era el carácter dominante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos trabajos, de la tablita que hicimos mostrando sus trabajos, chicos? ¿Sí? Vean la tablita donde están todos sus experimentos, todos los resultados de sus experimentos. ¿Qué había deducido con respecto a los caracteres? Vean, experimento por experimento.
siempre trabajó un par de caracteres. De acuerdo a los resultados que obtuvo, que un carácter aparecía en la F1 y en la F2 aparecía en mayor cantidad, y que el otro carácter solo aparecía hasta la F2 y en menor cantidad. A partir de ahí, él propuso darle nombre a esos dos caracteres. ¿Qué nombre les dio? A ver, chicos, piénsenle. Dominante y recesivo. Dominante y recesivo. Exacto. ¿A quién le llamó dominante? Al que se aparecía más veces, ¿no? Ajá, pero antes, al que aparecía en la F1 y en mayor cantidad en la F2. ¿Sí? ¿Están observando la tabla esa de sus experimentos, chicos? Sí. Bien, entonces, de acuerdo con eso, la F mayúscula la iba a utilizar para el carácter dominante, ¿sí? Entonces, si el factor, la característica lisa era la característica dominante, luego nomás le vamos a poner dom, ¿sí? Entonces iba a utilizar una letra. ¿Qué letra creen que utilizaría? De todas estas, ¿cuál letra creen que utilizó? F ¿La F mayúscula. mayúscula? Ajá, utilizó la F mayúscula. Entonces, en lugar de escribir factor liso, pues iba a utilizar la letra F mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Y qué letra utilizaría para el carácter al que ya le había asignado el nombre de recesivo, que es la forma rugosa? F F minúscula. 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 Ajá, la F minúscula, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, él decide utilizar estos símbolos, ¿sí? Ya les expliqué por qué y por qué un carácter es dominante y otro recesivo. ¿De acuerdo? Entonces decide utilizar esas letras. De tal manera que el carácter liso, que es el dominante, que está determinado por un factor liso, le pone al factor liso el símbolo F mayúscula. Y a la característica rugosa, que está determinada por un factor rugoso, y que además es el carácter recesivo, le asigna el símbolo F minúscula. Entonces veamos, de acuerdo con esto, de él, su hipótesis esta, vean, un factor. ¿Qué cosa es un factor? Pues entonces solamente una letra. ¿De acuerdo, chicos? Bien, una vez que ya tenemos aclarado esto, vamos a ver qué factores tendríamos que ponerles de acuerdo a la figura. A este que dice liso, ¿qué le pondríamos? ¿Qué factor le pondríamos? Chicos, F mayúscula. F mayúscula, por supuesto, ¿eh? Y a la otra, de forma F minúscula. rugosa, F minúscula, ahí está. Ahora, ¿qué le pondríamos al de la F1? Tiene forma lisa, ¿qué le ponemos? F mayúscula. F mayúscula. Luego en la F2 tenemos 3 lisos y un rugoso. ¿Qué les ponemos a los 3 lisos? F mayúscula. F mayúscula, ¿sí? Y al rugoso tendríamos que ponerle necesariamente F minúscula. Pero aquí, ¿de dónde salió esta F minúscula? Si vean a la F1, no tiene F minúscula. ¿Se entiende, chicos? No está presente ninguna F minúscula. Por lo tanto, no encontramos la explicación de cómo aparece acá. ¿Sí se entiende, chicos? Para la forma lisa no hay problema, porque la información que lleva, el factor que lleva es F mayúscula. ¿Se entiende, chicos? Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que estaba mal? ¿El esquema o su hipótesis? Hipótesis. Pues claro, la hipótesis es la que no está explicando esta realidad que está en este esquema. ¿Sí se entiende, chicos? La realidad está mostrada aquí. ¿Cómo que realidad? Pues sí, así fueron sus experimentos, ¿o no? Chicos, pregunto, si fueron sus experimentos, esta es una realidad.
¿sí? Aquí incluso digo, de todas sus repeticiones encontró 5,471 liso y 1,850 rugoso. Y que si lo llevamos a su mínima expresión, decimos, por cada rugoso hay 3 lisos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tratamos de ajustarlo a esta hipótesis de un factor, aquí nos topamos con problemas. No hay manera de explicar, de acuerdo a la hipótesis, no hay manera de explicar cómo apareció este. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Por lo tanto, si no hay manera de explicarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues rechazar la hipótesis, tan sencillo como eso. Esta hipótesis no nos explica esta realidad. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ajá. Esto es que lo comprendan es muy importante porque miren, luego muchos científicos ¿qué hacen? Dicen, si mi hipótesis no está de acorde con esta realidad, ¿qué hacemos? La desaparecemos. Ahora sí, mi hipótesis estará de acorde con este esquema, pero este esquema ya no es, ya está modificado, ya no es la realidad. ¿Entienden, jóvenes, lo que les digo? ¿Sí? Esto es, tenemos que tener mucho cuidado en este análisis. ¿Por qué? Porque yo me topo con muchos de mis compañeros en la universidad que aunque están viendo la realidad, no la aceptan, la niegan. Y entonces dejan de ser científicos, se pasan al terreno, a otro terreno que no tiene que ver con la ciencia. Y esto ocurre tanto a veces en sus experimentos, en sus trabajos, como en el análisis de la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros nos estamos preparando, ustedes se están preparando para ser profesionistas y los profesionistas estudian las ciencias. Y si en las ciencias tienen un falseamiento, entonces ya estamos en problemas. ¿Por qué necesitamos que aprendan esto? Porque en su ejercicio profesional ustedes van a tener que interpretar la realidad, conocer la realidad, para luego poderla modificar. Ajá. Esto se aplica desde que si vamos a modificar las dosis de un fertilizante o un pesticida, hasta si estamos analizando el ADN de alguna especie. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Este entrenamiento es muy importante, ¿sí? Mucho, muy importante. Entonces, lo que aquí debió haber dicho Mendel es, no, mi hipótesis no está acorde con esta realidad, por lo tanto, rechazo esta segunda hipótesis. ¿Sí? ¿Qué está rechazando? Que sea un factor el que determina una característica. Entonces, volvió a quedar casi en las mismas. Sin embargo, ¿por qué casi en las mismas? Porque estaba rechazando otra vez la hipótesis. No encontraba cuál era la causa entonces de que apareciera en la F1 forma lisa y la rugosa no. ¿Sí? No tenía una explicación. Por lo tanto, al rechazar esta hipótesis, casi se queda otra vez en cero. Y digo casi porque el haber hecho los trabajos anteriores ya le permitía tener ciertos elementos. Ajá. De tal forma que cuando rechaza esta hipótesis, se acuerda que la necesaria participación del gameto del individuo de forma lisa, como la necesaria participación del gameto de la semilla, de la planta que provenía de semilla rugosa, ¿sí? Recuerden que dije que en sus trabajos demostró la necesaria participación de los gametos para producir un nuevo individuo, ¿sí? Con este conocimiento que ya tenía, entonces dice él, bueno, si ya rechacé la hipótesis de que sea un factor y además ya sé que es necesario el gameto masculino como el gameto femenino, entonces se le ocurre la siguiente hipótesis. ¿Cuál es su siguiente hipótesis? Aquí está. Y es su tercera hipótesis.
2 factores determinan un carácter, ¿sí? De esos 2 factores que tiene cada individuo, uno proviene de la madre y otro proviene del padre. ¿De acuerdo, jóvenes? Escuchen la hipótesis. Ahora, son 2 factores los que determinan un carácter, ¿sí? De estos 2 factores que debe tener cada individuo, entonces, uno proviene de la madre y el otro proviene del padre. Vamos a ver qué pasaría con esto. Bien, si es cierto lo que dijimos, entonces la forma lisa tendría 2 factores FF mayúscula y la forma rugosa 2 factores FF minúscula. ¿Por qué tendrían estos factores iguales? Bueno, por la sencilla razón de que este liso, recuerden que provenía de una estirpe que siempre había producido forma lisa y que esta rugosa provenía también de una estirpe que siempre había producido forma rugosa. Por eso era lógico pensar que los factores de forma lisa eran iguales y que los factores de la forma rugosa eran iguales. ¿Se entiende esto, chicos? Entonces, si tiene 2 factores este individuo, cuando forme sus gametos, ¿qué va a pasar? Y si este otro individuo tiene 2 factores, cuando forme sus gametos, ¿qué es lo que va a aportar? Dijimos 1, ¿sí? Si esta es la planta madre, va a aportar en sus gametos solo un factor, ¿sí? Como aquí se ve. En el saco embrionario solo aporta ese factor. Y el de forma rugosa en el grano de polen solo va a aportar un factor, que es este. Cuando estos 2 gametos se fecunden, el individuo, su descendiente, vuelve a tener ahora los factores en pares. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo, chicos? Sí. ¿Sí? Bien. Una vez que ya tenemos a la F1, recuerden que son progenitores iniciales. Esta es la primera generación de hijos que le llamamos F1, ¿sí? Y si queremos llegar a la F2, tiene que ser por la autofecundación de la F1. ¿Sí, jóvenes, se entienden? Sí. El objeto de análisis, recuerden, el análisis que él hacía era hasta la F2. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Bien, si este individuo se va a autofecundar, quiere decir que en el saco embrionario puede llevar tanto F mayúscula como F minúscula, ¿de acuerdo? Y el grano de polen también puede llevar tanto F mayúscula como F minúscula. ¿Se entiende? Entonces, si simulamos la fecundación de este saco embrionario con este y con este, ¿qué nos va a producir? Y si consideráramos que fuera este el saco embrionario, podría ser fecundado tanto por este como por este, ¿y qué nos va a producir? Vean, por favor. Estas son las combinaciones que nos producirían. Si fue este saco embrionario fecundado por este grano de polen, nos produce este. Si fue este saco embrionario fecundado por este, nos produce esta combinación. Ahora, si fue este saco embrionario fecundado por este, a ver, este saco embrionario fecundado por este, aquí esta línea está mal, chicos, ¿están observando? Esta línea rosa debe estar acá. Ajá. Entonces tendríamos esta combinación y finalmente, si fuera este saco embrionario con este grano de polen, tendríamos esta combinación. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí. Bien. Entonces, aquí tenemos ya que se producen 4 combinaciones. Ahora sí, encontramos la explicación de cómo se produce cómo aparece esta forma rugosa. ¿De acuerdo, jóvenes? Pero además, me voy a regresar un poco en la presentación porque quiero que vean esto. Vean, por favor, tomen nota de esto. Un liso tiene 2 factores iguales en mayúscula, ¿sí?
y otros dos lisos tienen un factor mayúscula y un minúsculo. ¿Sí? ¿Ya tomaron nota de eso? Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, por lo siguiente. Ay, se me hace que es mejor salir de la presentación y moverme hasta donde quiero. Vean, por favor, la importancia de lo que les digo. Estamos en este nivel. Y aquí ya coloqué F mayúscula, F mayúscula, F minúscula, F mayúscula, F minúscula y doble F minúscula. ¿Sí? Ya está colocado lo que teníamos en la diapositiva donde estábamos viendo su tercera hipótesis. ¿De acuerdo? Vean, por favor. Este que tiene factores mayúscula, F mayúscula, no hay de otra más que produzca forma lisa. Bueno, claro, aquí estamos hablando de color, ¿verdad? Pero mentalmente imagínense liso, liso, liso y este rugoso. Este que tiene F mayúscula daría origen aquí a F mayúscula, no hay de otra, pura forma lisa, porque sus factores no lleva ninguno para forma rugosa. ¿Está entendible eso, jóvenes? Sí. En cambio, vean este que tiene un factor para forma lisa y un factor para forma rugosa. En su descendencia van a aparecer 3 de forma lisa y 1 de forma rugosa. ¿Sí están observando eso, chicos? Este otro que también tiene 2 factores distintos nos va a producir entonces 3 de forma lisa, bueno, individuos de forma lisa e individuos de forma rugosa, ¿sí? Y los verdes y los rugosos que tienen FF minúscula van a producir a partir de ahí todos los individuos de forma rugosa. ¿Por qué? Porque no lleva información genética para forma lisa. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Entonces, en lo que él estaba notando sobre el experimento, pues cuadraba ahora sí bastante bien con lo que estaba analizando. Y si había esa concordancia, entonces, ¿qué se podía concluir de aquí? Bueno, aquí está la conclusión, ¿sí? Se encuentra correspondencia entre la hipótesis planteada y el resultado que se observa. Incluso soporta el análisis matemático. ¿Qué estoy diciendo cuando incluso soporta el análisis matemático? Esto vean, chicos. Vean que después de que trabajó 5,471 casos contra 1,850, y estos datos los lleva hasta su mínima expresión, que es lo que llevados a su mínima expresión quiere decir de cada 4 individuos, 3 son de forma lisa y 1 de forma rugosa. Y vean la concordancia entre esto, 3:1, con esto. Con esto que está aquí. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ajá, cuando digo con esta concordancia aquí, es el resultado de las fecundaciones probables aquí están, ¿sí? Entonces había una plena concordancia entre su hipótesis con el manejo de que cada característica estaba determinada por un par de factores, ¿de acuerdo? Entonces, bien, por esta conclusión se puede afirmar lo siguiente: un carácter está determinado por un par de factores. Y no olviden que cuando decimos un par, ¿sí? Cuando señalamos un par, nos estamos refiriendo a 2 cosas, pero 2 cosas muy parecidas, ¿sí? Piensen, por ejemplo, ustedes se ponen un par de zapatos, ¿sí? Y un par de objetos que se ponen en los pies para no pisar el suelo directamente. ¿Qué se ponen? Un par de zapatos, ¿sí? Bien pueden ponerse una chancla y una bota, pero es un par. No son pares iguales, pero es un par. Lo que sí no puede ser es que
agarren un guante y un zapato. ¿Se entiende? Ese sí ya no es par. ¿Sí, jóvenes? Sí, Sí, maestra. profe. Bien. Entonces, Hay un compañero que dice que no puede entrar a clase. ¿por qué Ya no? está desde hace rato. Pues yo no tengo nadie en la sala de espera. A Ah, ok. nadie tengo en la Ahorita sala. les digo. Sí. Todos están admitidos. Bueno, entonces, ahora bien, aquí hago una nota. A los factores ahora les llamamos genes, eso ya se los dije, ¿verdad? Entonces, los genes siempre se encuentran agrupados en pares, ¿sí? Esto es muy importante. Esta afirmación, ¿sí? Tiene una correspondencia plena con lo que hemos visto de los cromosomas. ¿Qué dijimos de los cromosomas? Que siempre se agrupan en pares, ¿sí? Y que cuando se forman, que siempre se agrupan en pares y que en el cariograma de un individuo vamos a encontrar siempre dos juegos de cromosomas, ¿sí? Y aquí nosotros podemos decir que es una condición 2N, no porque tenga dos juegos de cromosomas, sino porque, vean, tiene un par de genes, ¿sí? Y cuando forma sus gametos, ¿cuántos pares de genes van? Vean, por favor, chicos, díganme. Si ahí lleva un par de genes, cuando forma sus gametos, ¿cuántos van? ¿N? Uno. No. N se refiere a cromosomas. Lo estoy comparando nada más. ¿Sí? Si un individuo tiene dos Fs, ¿sí? También tiene. Bueno, es que voy a agregarlo de una vez aquí. Los genes se encuentran localizados en los cromosomas. Ahí que les dibujé un cromosoma 1 y aquí estaría. Por favor, cierren la cámara, el micrófono, si no lo están ocupando. ¿Sí? Entonces, aquí puse un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Si en un cromosoma que pinté aquí con color vino está un gen, vamos a suponer, ocupa este lugar aquí, en el cromosoma homólogo está un gen también ocupando el mismo lugar, pero en el cromosoma homólogo, ¿de acuerdo? Entonces, si cuando forma sus gametos solamente puede aportar un cromosoma de cada par, por lo tanto, también aporta un gen de cada par. ¿Se entiende, chicos? Pregunto, chicos. Sí, se entiende. ¿Los demás? Sí, Sí. profe. Bien, entonces, con esto indicamos cómo hay correspondencia entre la teoría cromosómica de la herencia y los planteamientos de Mendel, ¿sí? Ahora, esta afirmación de que los genes siempre se encuentran agrupados en pares es la piedra angular de las leyes de Mendel, ¿sí? Por eso esta afirmación es muy importante, ¿sí? Nunca vamos a ver otra cosa más que los genes se agrupan en pares. ¿De dónde sacamos ese planteamiento? Pues de que también los cromosomas están agrupados en pares, ¿sí? Y recuerden que con base en la teoría cromosómica de la herencia, ¿sí? Se dice que los genes se encuentran dispuestos a manera de cuentas de collar en los cromosomas. Si yo puse ahí un cromosoma, pues obviamente aunque no me sale igual, será su homólogo, ¿sí? ¿Dónde estarían los genes? Bueno, si nos dice que se disponen a manera de cuentas de collar a lo largo de los cromosomas, pues aquí tendría un gen, aquí estaría otro, aquí otro y aquí otro. En la parte inferior también. En el homólogo, ¿qué tendríamos? Pues el mismo número
de genes, ¿verdad? ¿Sí? Chicos. Entonces, si vamos a suponer el gen que estamos analizando aquí está localizado aquí, entonces en el homólogo también estará el gen, un gen igual o muy parecido, ocupando la misma posición pero en el cromosoma homólogo. ¿Sí? Esto Mendel no lo sabía de los cromosomas ni que los genes se encontraban dispuestos a manera de cuentas de collar. Él solamente hizo esa deducción a partir de su análisis matemático y de este planteamiento, que los genes siempre se encuentran agrupados en pares y que por lo tanto un gen proviene de la madre y el otro proviene del padre. Espero que con esto que acabo de redondear quede entendible. Insisto, esta es la piedra angular de las leyes de Mendel, ¿sí? Vamos a analizar las leyes, pero antes de las leyes, ¿sí? Quiero que vean esto, por favor, que son las conclusiones de Mendel. Necesito que las copien, por favor. Sí, es indispensable copiarlas. Así que les doy unos minutitos. Bueno, vamos a continuar ya, chicos. Ahora sí, ¿cuáles son las dos leyes que Mendel planteó? Bueno, aquí está mostrada la primera. ¿Alguien, por favor, lea lo que dice ahí? Primera ley de la herencia. Ley de la segregación de los genes. Los genes se encuentran agrupados en el genotipo de los individuos. Uno proviene de la madre y el otro del padre. Estos se segregan o separan cuando se forman los gametos. Aquí, por favor, aquí después donde dice se encuentran agrupados, después de aquí agréguenle en pares. ¿Sí? Agréguenle, por favor, eso. ¿Sí? Que los genes se encuentran agrupados en el genotipo de los individuos. Bueno, aquí están viendo ya que estamos utilizando términos que son propios de la genética, ¿sí? Decimos genotipo, ¿sí? ¿Y qué es un genotipo? Bueno, el genotipo es la constitución genética de cada individuo. Por constitución entiendan los componentes, ¿sí? De cada individuo. ¿Qué debemos rescatar además? Que se encuentran agrupados en pares, ¿sí? Entonces veamos. En el hombre que aparece aquí, están los genes agrupados en pares, véanlo aquí, están dos genes. En el caso de la mujer, también vean que ahí están agrupados en pares. ¿Qué son las letritas AA mayúscula? Ah, pues se llama genotipo, ¿sí? ¿Qué son las letritas AA minúscula? Se llama genotipo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando un hombre tiene estos genes, cuando forma sus gametos, solo aporta este gen, ¿de acuerdo? De este par de genes, solo aporta uno. Esta mujer con este par de genes, cuando forma sus gametos, solamente aporta un gen de este par. Cuando estos gametos se fecundan, entonces, en su descendiente,
los genes se vuelven a agrupar en pares. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces veamos antes de avanzar. ¿Sí? Aquí tenemos genes iguales, ¿de acuerdo? Y se llama genotipo. Aquí también tenemos genes iguales y se llama genotipo. ¿Sí? Cuando los genes son iguales, se les denomina homocigotos. ¿De acuerdo, chicos? Y cuando los genes son diferentes, se les denomina heterocigotos. ¿Sí? ¿Cuál sería el heterocigoto? Díganme de esas tres figuritas que ven, ¿cuál es el heterocigoto? El descendiente. ¿El del hijo? El descendiente, el hijo, ¿verdad? Y los padres, ambos son homocigotos, ¿sí? Pero no son iguales. ¿Sí? Están viendo este homocigoto, aunque ese homocigoto es diferente a este otro homocigoto. ¿Cómo diferenciarlos? Muy fácil, por las letras. Este tiene letra mayúscula. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Homocigoto qué? Dominante. Dominante. Y en consecuencia, ¿cómo le llamaríamos? ¿Homocigoto? Recesivo. Recesivo. ¿Se entiende, jóvenes? Bueno, entonces vamos a ver. Este descendiente que es heterocigoto, cuando forme sus gametos, en sus gametos solamente puede aportar un gen de cada par. ¿Sí? ¿Y qué observamos? Aquí hay un gen del par. Chicos, pregunto. Dominante. No, ahí no le podemos llamar dominantes. Escuchen la pregunta. En este gameto solamente hay un gen. ¿En ese que ya marqué? Sí. En este otro gameto, que ahora voy a marcar, ¿también hay un gen? Sí. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando cuando se forman los gametos? Vean, aquí había un par y cuando formó sus gametos se segregaron. ¿Qué quiere decir? Que en un gameto solamente puede entrar un representante del par de genes. Aquí también se segregaron los genes, de tal manera que en los gametos solamente puede entrar uno. Y en el caso del individuo de la F1, también esos genes se segregaron, ¿sí? De tal forma que ven que en un gameto solamente hay un gen y en el otro gameto hay un gen. ¿Por qué aquí estoy poniendo dos gametos y aquí solamente uno y uno? Eso se debe a los genes que tienen. Este individuo que es un homocigoto solo forma un tipo de gametos. Esta mujer que es homocigota solo forma un tipo de gametos. Este descendiente que es heterocigoto, ¿cuántos tipos de gametos forma? Dos. Dos. Ajá. En uno lleva A mayúscula y en otro lleva A minúscula. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Bien. Entonces, con base en ello, ahora sí, nos dice la ley que los genes que se encuentran agrupados en el genotipo de los individuos se segregan cuando estos individuos forman sus gametos. Se segregan o separan. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que segregar es sinónimo de separar. ¿Cuándo se separan los genes? Cuando se forman los gametos. Y aquí lo estamos esquematizando así. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende la primera ley? Sí. Bien, entonces, si ya se entendió, vamos con la segunda ley. ¿Alguien lea, por favor, el encabezado? Digo, lo que se escribe de la segunda ley, por favor. Segunda ley de la herencia. Ley de la asociación independiente de los genes. Los genes se encuentran agrupados en el genotipo de los individuos. Se separan cuando se forman los gametos.
pudiéndose asociar con un representante de cualquier otro par, de tal forma que se podrían producir distintas combinaciones. El número de estas depende de los pares de genes que estén involucrados en el estudio. Ujú. Cuando leyó la primera parte se comió la Q, ¿qué? Ajá, no pronunció qué. Ajá. Dice, los genes que se encuentran agrupados en el genotipo de los individuos se separan cuando se forman los gametos. Hasta aquí estamos repitiendo la primera ley, ¿sí? Hasta aquí. Ajá, pero ¿es problema o por qué la repetimos? Ah, bueno, porque se tiene que retomar. Luego dice, una vez que se han separado, se pueden asociar con un representante de cualquier otro par. ¿Sí? Veámoslo aquí. Aquí tenemos, se está mostrando dos pares de genes. Este es el genotipo de un individuo. ¿Sí? ¿Cómo es en el genotipo de un individuo? Bien, es homocigoto dominante para los dos pares, ¿de acuerdo? Vamos a ver en el caso de la mujer, ¿será homocigoto? Sí, Ajá. Sí, profe. ¿Pero qué tipo de homocigoto es? Porque no es igual que acá. recesivo. Ajá, homocigoto recesivo para los dos pares. ¿Sí? De acuerdo con las leyes de la herencia, entonces, los representantes de cada par se van a segregar. ¿Sí? Los de cada par. De tal forma que en los gametos solamente puede entrar uno de cada par. Y así como en este caso los genes están en homocigosis, pues solamente pueden aportar este individuo en sus gametos, solo puede aportar un gen A mayúscula y combinarse con un gen B mayúscula. ¿Se entiende, jóvenes? En el caso de la mujer, ¿sí? Como los genes de cada par se segregan y luego se asocian, A minúscula se segrega, de tal manera que solo una A minúscula puede entrar en el gameto, ¿sí? Por el otro lado, el otro par de genes, que son B minúscula, ¿sí? Cuando se segreguen, quiere decir que solamente una B minúscula puede entrar en el gameto, ¿sí? Y si ya dijimos que A minúscula y B minúscula son los que se segregaron, son los que se pueden asociar en el gameto. ¿Sí, chicos? Jóvenes, pregunto. Sí, profesora. Bien, ahora, si es cierto que nos entendimos, vamos a ver. El descendiente que resultaría de la fecundación de estos gametos, vean por favor, tiene A mayúscula que proviene del padre y A minúscula que proviene de la madre. Tiene B mayúscula que proviene del padre y madre. ¿Sí? Ahora, tiene dos pares de genes, pero ¿cómo están esos pares de genes? ¿Cómo los podemos definir? ¿Están iguales o son diferentes? Y a partir Son de esto, ¿cómo le heterocigotos. llamamos? Ajá. En los dos pares es heterocigoto, ¿de acuerdo? Quiere decir entonces que cuando este individuo forme sus gametos, A mayúscula se va a segregar de A minúscula, ¿sí? Y B mayúscula se va a segregar de B minúscula, ¿sí? Una vez que se han segregado, entonces se pueden asociar con un representante del otro par. Entonces vamos a ver, si aquí se segregó A mayúscula, ¿con quién se puede asociar? B mayúscula. Ajá, y aquí está la primera asociación, ahí la están viendo, ¿sí? ¿Sí? Aquí se asoció A mayúscula con B mayúscula. ¿Con quién más se puede asociar? Con B minúscula. Uh-huh. Es A mayúscula, ahora se asocia con el otro, y aquí está. A mayúscula con B minúscula. Ahora,
Una vez que ya vimos con quién se puede asociar a mayúscula, vamos a ver con quién se puede asociar a minúscula. ¿Con quién se puede asociar? A ver, díganme. Con B mayúscula. B mayúscula. Y aquí está la siguiente asociación. Aquí están. Y luego, ¿con quién más se pudiera? Con B minúscula. Minúscula. Con B minúscula. Y aquí tendríamos la otra asociación. ¿Ya vieron, jóvenes? O sea, que se segregan y se asocian. Y dice aquí el número de combinaciones que se produzcan depende del par de genes del número de pares de genes que están involucrados, ¿sí? Si solamente tuviéramos involucrados un par de genes, ¿cuántos gametos diferentes forma? 2. 2. Si tuviéramos 2 pares de genes, ¿cuántos gametos diferentes formaría? 4. 4. 4, ¿sí? Y si tuviéramos 3, ¿cuántos formaría? Uf, perdón, es que ando buscando mi cursor. Ajá. Chicos, 6 dice la compañera, ¿están de acuerdo? 36. ¿Cuántos? 12. 12. Uf. No. Bueno, a ver, vamos a ver. Hemos dicho que si tuviéramos un par, aquí lo voy a escribir al lado, si tuviéramos un par de genes, ¿cuántos gametos diferentes formaría? 2. ¿Cuáles? ¿A? Están trabajando desde... ¿Sí? Si tuviéramos 2 pares de genes, ¿cuántos formaría? Me dijeron 4, ¿sí? Aquí están los 4 que se formarían, ¿verdad? Aquí están. Aquí están, ¿sí? Pero lo vamos a escribir para que vean lo que quiero que observen. Puse al revés en la A, ¿verdad? Generalmente se pone primero la mayúscula y luego la minúscula. ¿Cuántos gametos diferentes formó? Este es 1, este es otro, este es el tercero y este es el cuarto. Ahí está. ¿Sí? En el de arriba tengo un horror, ¿verdad? Que es mayúscula. ¿Sí? Esos 4 formó. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Bien. Ahora, vean, por favor. Si es un par, forma 2. Si son 2 pares, forma 4. Si fueran 3, ¿cuántos formaría? 9. ¿Por qué 9? ¿De dónde saca que serían 9? A ver, ayúdame a razonar, a lo mejor tiene razón. Dígame, por favor. Diablos, ando perdida con mi cursor. A ver, chicos, piénsenle. Profesora, ¿no se supone que si tenemos 3 diferentes sería que tendríamos 6? 6. ¿Por qué dice que 6? A ver. Si del primer par se segregan 2 y del segundo 2 y del tercero 2, ¿qué es lo que tiene que hacer? Haga todas las combinaciones a ver qué resulta. Primero tome la A y tome la B mayúscula y D mayúscula y luego así vaya haciendo las combinaciones. Háganlos todos, por favor, en su cuaderno. ¿Sí? Esto se resuelve en la práctica, no nomás estar pensando. ¿Serían 14, profa? 14. ¿Esas son las combinaciones que sacó? Según yo, sí. Pues no.
Está mal. Vamos a agregar aquí una diapositiva para analizarlo. A ver. Si yo tengo el gen A mayúscula, que se va a segregar de su par, que es A minúscula, ¿sí? Y yo sé que tengo el segundo par, que también va a pasar lo mismo, se segrega B mayúscula de B minúscula, pero que se puede combinar tanto con A mayúscula como con B, con A minúscula, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Chicos. Y luego involucro el tercer par. Y ya sé que en el tercer par también se va a segregar D mayúscula de D minúscula. Que se puede combinar con estas o se puede combinar también con esta otra. También estos se pueden combinar con esta B mayúscula. Como con la B minúscula que aparece aquí. Este método que estoy planteando aquí se llama método de ramificación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de método de ramificación? Bueno, que voy a escribir unas líneas que representan como una rama, ¿sí? O sea, aquí iría una rama. Aquí, después de irse ahí, viene aquí otra ramita, luego esta viene acá, aquí hay otra rama, y luego esta otra rama, y así vamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber cuántos gametos se forman? Pues sigamos las ramas para ver qué combinación se produce. Vamos con la primera. ¿Qué combinación se produciría? A ver, chicos, aquí sigan la rama. ¿Qué combinación se produce? A mayúscula, B mayúscula y D mayúscula. Ajá. En el que sigue, ¿qué se produciría? A mayúscula, B mayúscula y D minúscula. En el que sigue, ¿qué se produciría? A mayúscula, B minúscula y D mayúscula. Ajá. Ahí está. ¿Cuántos gametos se van a formar? A ver, díganme. 8. 8. Ajá. ¿Ya vieron? ¿Sí? Ahora veamos entonces. Ya no lo termino, ahí lo terminan ustedes. Sí, porque me interesa más que hagan este razonamiento. Si de el primer par de genes se forman 2 porque se segregan, ¿sí? Y si considero 2 pares, de genes, se forman, dijimos, ¿cuántos? 4. 4. Y de aquí, si estamos considerando 3 pares de genes, se forman 8. ¿Pueden ustedes diseñar una fórmula general? ¿Sí o no? Vean, No. 2, 4, 8. No, profa. ¿Es una secuencia, profa? ¿Qué no están llevando cálculo? ¿Qué? ¿Es una secuencia? ¿Y cuál sería la secuencia? A ver, dígame. No tiene. Multiplicarlo por 2. ¿Qué vamos a multiplicar por 2? 2 a la n. Exacto, esa es la fórmula general. Tomamos como base para el diseño de la fórmula este dato, ¿sí?
que proviene de este individuo heterocigoto para un par de genes, ¿de acuerdo? Nuestra fórmula general, ¿cuál va a ser? Chicos, ya la dijo el compañero, ¿cuál es la fórmula general? 2 a la N. Exacto. 2 a la N. Esa es la fórmula 2 a la general. N. Aplíquenla a la de 2 pares a ver si es cierto. A ver, aplíquenla. Si tenemos razón, si tienen razón, entonces debe coincidir. Bueno, entonces, antes de eso, ¿qué significa N? El número de factores. El número de factores. No, ya no hay factores, ya les llamamos genes. Entonces, ¿qué es N? El número de par genes. genotipos? ¿El número de qué? ¿De genes que tenemos? ¿De qué? ¿Genes? No le entiendo, ¿qué? ¿Cenes? Sí, dijo genes. Ah, genes, no cenes. Genes. Ajá. Sí, pero ¿cómo tenemos a los genes? Según Mendel, ¿cómo están los genes? En pares. Por gametos. Entonces, N significa pares de genes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, a ver, apliquen esta fórmula a este caso. ¿Aquí cuántos pares de genes tenemos? Chicos, dos. Apliquen esta fórmula. Dos. ¿Cuántos gametos se formarían? 4. 4. 4. ¿Cuántos? Apliquen la fórmula aquí. ¿Cuántos se formarían? 4. 8. ¿Cómo que 4? 8. ¿Qué fórmula está? Digo, ¿cómo aplica la fórmula? ¿2 a la qué? 6. A la 6. 3. Ay, a ver, chicos, ¿por qué me Serían dicen 6. que 6? ¿Por qué 6? ¿Qué no están leyendo aquí lo que dice? Sería 2 con exponencial a la 3, ¿no, profesora? Aquí dice pares de genes. ¿Cuántos pares tienen aquí? Sería 2 a la 2. 3. A ver. ¿Cuántos pares de genes tienen aquí? Estoy preguntando. 3. 3. Entonces, apliquen la fórmula. Aquí dice 2 a la N. Y N significa número de pares de genes. Entonces, sustituyan. ¿Qué sería? Sería 6, ¿no? 2 a la 3. 2 al cubo. ¿A qué es No, igual 2 serían al cubo? 8. 8. 8. Y si fueran 5 pares, ¿cuánto tendrían? 16. A ver, no responda sin hacer las cuentas. 32. 2. Sería 2 a la 5. 32. 32. 32. Ajá, entonces no sé por qué responden antes de razonar. ¿Sí? Esa respuesta rápida la pueden dar después de hacer varios ejercicios. ¿Sí? Pero si no, es difícil. Por eso me dan otros datos que no, cantidades que no tienen que ver. ¿Qué les recomiendo? Pues mediten antes de responder. ¿Sí? Entonces, ¿está claro cómo se aplican? Chicos, este método que apliqué aquí se llama de ramificación. Anótenlo, por favor. Este método se llama método de ramificación para obtener gametos. Bien, una vez que tenemos esto, que ya entendimos esto, ahora vamos a aplicar lo que Mendel describe para cualquier tipo de cruza. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Bueno, vamos a considerar aquí está. Vamos a considerar que los genes siempre se agrupan en pares. Primero,
vamos a trabajar una cruza monohíbrida. ¿Sí, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Una cruza monohíbrida es aquella donde estamos considerando un par de caracteres, ¿sí? Jóvenes, ¿qué pares de caracteres proponen ustedes? A ver, jóvenes. A ver, ¿cómo van a hacer esto? Váyanse a la tablita donde están los experimentos de Mendel. ¿Ya la localizaron? Jóvenes, requiero respuesta. Sí, profa. ¿Ya la localizaron? Ya. Bien, entonces vamos a aplicar esto que Mendel demostró que los genes se agrupan en pares, haciéndolo a través de una cruza. La cruza que vamos a seleccionar se llama cruza monohíbrida. ¿Qué es una cruza monohíbrida? Escríbanlo, por favor. Es una cruza que se establece entre dos individuos que difieren en un par de caracteres. Así que cada experimento que estableció Mendel de la tablita que vimos es una cruza monohíbrida. ¿Sí están observando eso en la tabla? Se me hace que ni la tabla tienen, ¿verdad? Por eso no contestan. ¿Sí tienen la tabla o no, jóvenes? Sí, profa. ¿Y los demás tienen la tablita o no? A esta me refiero. Cada uno de estos experimentos, que son 2, 4, 6, cada experimento se constituye en una cruza monohíbrida. ¿Por qué? Vean a quiénes cruzó. Los progenitores iniciales diferían en la forma de la semilla. En otro experimento diferían en el color de la semilla. En otro experimento en la forma de la vaina. En otro experimento en el color de la vaina y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, les estoy pidiendo que me digan qué cruza monohíbrida trabajaríamos. De esas que mostré, ¿cuál quieren que trabajemos? Color de la semilla. El color de la semilla, bien. ¿Qué semilla tenemos? ¿Qué colores hay? Amarilla y verde. Ajá, entonces voy a poner progenitores iniciales. Uno tiene semilla amarilla y el otro tiene semilla verde. ¿De acuerdo? ¿Sí? A partir de aquí y sabiendo que Mendel plantea que los genes se agrupan en pares, ¿sí? ¿Cuál sería los genes que porta el de color amarillo? Mayúscula, A mayúscula. ¿Cómo? A mayúscula. ¿Una vez o cuántas? 2 veces. Ajá. Doble A mayúscula. ¿Qué más? ¿Y el otro individuo? Doble A minúscula. ¿La minúscula? Ujú. ¿Sí? ¿Qué están haciendo los compañeros? Respetando lo que Mendel propuso, que los genes se agrupan en pares, ¿sí? Y que como el color amarillo es alterno al verde, está utilizando la letra A mayúscula como alterna a A minúscula. ¿Sí están observando eso, chicos? Sí. Lo que acabo de escribir aquí se llama genotipo, ¿sí? Lo primero que escribí arriba se llama fenotipo con F de feo. Esto segundo que escribí, donde pongo las letras agrupadas en pares, es decir, los genes
agrupados en pares se le llama genotipo, con G de guapo, ¿sí? ¿Sí? Otra vez. Y luego, a partir de conocer el genotipo, yo puedo determinar qué gametos forma. ¿Qué gametos formaría? Díganme. Este individuo, ¿qué gametos forma? ¿Cuántos tipos y qué genes llevaría? Sería un tipo con A mayúscula. Bueno, ajá, ambos con A mayúscula. O sea, no. Cuando le pregunto cuántos diferentes, basta con que diga una vez, no dos. 4. ¿Sí? No. Forma solo un tipo. Por ciclo se forman 4, pero no pregunté eso, sino cuántos diferentes puede formar. Con el genotipo que tiene, solamente puede formar un tipo, que es este. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profa. Y el otro individuo, ¿qué tipo de gametos puede formar? A minúscula. A minúscula. Un solo tipo, donde lleve A minúscula. ¿Sí? Entonces, vean por favor lo que estoy construyendo aquí, vean lo que voy anotando después de las flechitas. Entonces, vean, estoy describiendo primero el fenotipo, después el genotipo, y una vez que sé cuál es el genotipo, puedo suponer cuáles son los gametos que va a formar. Aquí están, ¿sí? Ahora, si ya sé qué gametos forma, también puedo saber cómo sería la F1. ¿Está entendible, jóvenes? ¿Sí, jóvenes o no? Sí, profesora. Entonces, voy a poner aquí ya la F1. ¿Qué es la F1? Es lo que resulta de la fecundación entre los gametos que formaron esos individuos. De acuerdo a los progenitores iniciales. ¿Cuál sería el genotipo del individuo? A mayúscula con A minúscula. ¿Cómo se llama ese A mayúscula con A minúscula? Heterocigoto. Por su genotipo es un heterocigoto. Ahora vean, escribí primero el genotipo. ¿Puedo saber cuál es el fenotipo a partir de lo que escribí? Sí, ¿Cuál es el fenotipo? sería amarillo. Entonces voy a escribir aquí color amarillo, ¿sí? Quiero que observen, ya nada más estoy poniendo la flechita, si ya no estoy escribiendo qué digo. ¿Qué significa cada flechita? ¿Sí? Ahora, ¿qué gametos formaría la F1? ¿Qué tipo de gametos, chicos? Rapidito. A mayúscula y A minúscula. Dos tipos, A mayúscula y A minúscula, ¿de acuerdo? Sí, ahí está. Ahora, si quiero llegar a la F2, ¿qué hago? Autofecundarse. Pero ¿qué le hago en esta cruza teórica que estoy haciendo? Pues simular la fecundación entre este de la F1 con otro de la F1, ¿de acuerdo? Si quiero llegar a la F2, ya conozco el genotipo de la F1. En este caso, aunque se autofecundara, necesitamos saber qué genes llevaría en sus gametos.
¿De acuerdo? Y ya están aquí. De tal manera que puedo decir, si se autofecundara, es tanto como si nosotros hiciéramos esto. Ahí te voy a poner, vamos a utilizar el método para resolver esta cruza, el método del tablero de ajedrez, ¿sí? Todo el mundo conoce un tablero de ajedrez, ¿verdad? Sí. Chicos, ¿qué es ese tablero? Pues no es otra cosa más que una cuadrícula, ¿verdad? Aquí, para el caso que como lo vamos a usar, es que el número de cuadros va a depender del número de gametos que formen. Aquí ya puse los 2 gametos que formaría el sexo femenino y aquí los 2 que formaría el sexo masculino. Voy a empezar a trazar mi tablero de ajedrez. Generalmente se hace al revés, pero aquí, con las herramientas que tengo, me es más práctico hacerle así. Vean, ya estoy trazando mi tablero. Ahí está mi tablero. ¿Lo entienden, chicos? Sí. Sí. Bien. ¿Qué puse de manera horizontal? Los gametos que puede formar el sexo femenino, ¿sí? Y de manera vertical, los que puede formar el sexo masculino. Entonces, aquí le vamos a poner F, ¿sí? Que son los gametos del sexo femenino. Ay, no, es que quedó ya como está muy chiquito aquí, luego la letra ya no cuadra. Y en la parte vertical tendríamos los gametos que formó el sexo masculino. ¿Se entiende, jóvenes? Bien. ¿Cómo vamos a simular la fecundación? Muy sencillo. En cada cuadrito de aquí vamos a agrupar a los genes otra vez en pares. Diantres. ¿Se entiende, chicos, lo que estamos haciendo o no? Sí. Y es que ya se movió esto y ni sé por qué se movió. Bueno, tracen ustedes su tablero, por favor. ¿Ya lo trazaron? Sí. Bueno, entonces empiézanlo a resolver, por favor. ¿Sí? ¿Ya qué combinaciones se dan si simulan la fecundación? A mayúscula con A mayúscula. 2A mayúscula y A minúscula. Ajá. Y un doble A minúscula. Ajá. Bueno, sería así, ¿verdad? Doble A mayúscula, aunque aquí ya se quedó amontonado esto. Bueno, no lo puedo mover, así que se va a quedar ahí todo amontonado, ¿no? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo en eso, chicos? Bien. Entonces, esto que acabamos de hacer se resume en 2 tipos de proporciones, ¿sí? Una que se llama proporción genotípica y otra que se llama proporción genotípica. O sea, una de ellas se llama proporción genotípica con G de guapo y la otra que se llama fenotípica con F de feo. Bien, vamos con la genotípica. Vamos a ver. ¿Cuántos genotipos diferentes alcanzan a apreciar ahí? 4. No. 3, profesora. 3. El primero sería este, ¿sí? Una vez aparece ese, ahorita los escribimos. Luego, ¿cuántas veces aparece?
2 veces, profesora. 2 veces, ahí está. Y el último, ¿cuántas veces aparece? Una. Uno, ahí está. Entonces, vamos a poner aquí que el que tiene flechita aparece una vez, que el que tiene la palomita aparece 2 veces. O sea, una vez aparece el homocigoto dominante, ¿sí o no? Chicos, Sí, sí, sí. Sí. 2 veces, y no le puse el número, ¿verdad? Aparece una vez el homocigoto dominante. Aparece 2 veces, ¿cómo le llamo a esta? Heterocigoto. Y aparece una vez, ¿a cómo le llamo a esta? Homocigoto recesivo. Ahora, de esos genotipos que tenemos ahí, díganme por favor, doble A mayúscula, ¿qué fenotipo me produce? Amarillo. La color amarilla. Y el heterocigoto, ¿qué fenotipo me produce? Igual amarilla. Amarillo. Y el otro genotipo, el otro genotipo, ¿qué fenotipo produce? Verde. Verde. Entonces tendríamos ¿cuántas veces el amarillo y cuántas veces el verde? 2 veces el amarillo. ¿A poco no me cuentan? 3 veces amarillo. 3 veces amarillo y ¿Por uno qué están verde. suprimiendo ese número? ¿Sí? ¿Por qué me suprimen estos números? 2 más 1, 3. ¿Sí? Y el verde, ¿cuántas veces aparece? Una vez. Ahora sí. Esta es la proporción genotípica y fenotípica característica de una cruza monohíbrida. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesora, eso también se podría interpretar que 3/4 de la población serían amarillos y 1/4 sería verde. Pero es cuando hablamos de valores de probabilidad. Aquí hablamos de proporción. Cuando tú dices 3/4 hablamos de probabilidad, que más o menos viene siendo lo mismo, ¿sí? Ok. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si está claro, vamos a ver ahora una cruza híbrida. ¿Cómo sería una cruza híbrida? ¿Qué debemos considerar para la cruza híbrida? Díganme, chicos. 2 caracteres. 2 pares, siempre pares. Ajá. Por ejemplo, aquí está ya propuesta. Está la propuesta aquí, vean. Una cruza híbrida donde consideramos la forma lisa y el color amarillo, cruzado con otro individuo que tiene entonces forma rugosa y color verde. Aquí están propuestos, ¿cómo se llamaría? A ver, pregunto. ¿Cómo se llama esto que está descrito a este nivel? Fenotipo. Fenotipo. Luego, ¿qué escribí más abajo? Esto. Fenotipo. Fenotipo. Y luego más abajo, ¿qué aparece? Gametos. Los gametos, ¿de acuerdo? Y otra vez, llegamos a la F1 y ¿qué estamos viendo otra vez? Fenotipo. Aquí está. El genotipo que está aquí y los gametos. Pero antes de ir a los gametos de la F1, quiero que revisen esto. Miren, cuando digo liso y amarillo, vean que en cada característica está la agrupación de un par de genes. Para liso, doble R mayúscula y amarillo, doble A minúscula. Para el otro individuo que es rugoso verde, vean por favor, esto es muy importante, vean, que si aquí usé doble R mayúscula, estoy utilizando la R mayúscula para indicar el carácter dominante y por lo tanto la R minúscula para indicar el carácter recesivo, ¿de acuerdo? Con el otro par de genes que tengo, indico, con un par estoy indicando que estos genes mostrados con letras mayúsculas son dominantes y que son responsables del color amarillo
y que el color verde es responsabilidad de estos genes en los que utilizo la misma letra pero en una forma alterna. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Bien, los gametos que formaría este individuo liso amarillo que tiene homocigosis dominante en los dos pares es este que aparece ahí. Solamente este tipo de gametos. ¿Sí? El otro individuo que es un homocigoto recesivo para los dos pares solo forma un tipo de gametos, que es este. Cuando esos gametos se fecunden, el descendiente va a tener heterocigosis para los dos pares de genes, como se muestra aquí. ¿Sí? ¿Qué fenotipos producirán? Pues liso y amarillo. ¿Lo están observando, chicos? Jóvenes. Sí, Sí, maestra. profe. Bien, entonces ya que vieron que a partir del genotipo podemos describir el fenotipo, ahora, ¿qué tipo de gametos formaría este individuo de la F1? Que es heterocigoto para dos pares. Hace un ratito aplicaron la fórmula, aplíquenla otra vez, sería 2 al qué. La fórmula que propusieron es 2 a la n. Entonces aquí sería 2 a la qué potencia. 2, Al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuántos gametos formaría? 4. 4. ¿Cuáles? Aquí están, ¿sí? Aquí están descritos los 4 gametos que formaría, ¿sí? Uno, donde primero R mayúscula se combina con A mayúscula, luego R mayúscula con A minúscula, ahora le toca el turno a la R minúscula se combina con A mayúscula y también se puede combinar con A minúscula, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo cruzar dejar que la F1 se autofecunde? Sería tanto como ver para el saco embrionario qué gameto se formaría y para el grano de polen qué gameto se formaría, ¿sí? Entonces sería tanto como cruzar este doble heterocigoto por otro doble heterocigoto. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué gametos formaría el segundo doble heterocigoto? Pues los mismos. ¿Por qué? Porque tiene el mismo genotipo. ¿Lo están observando, chicos? Sí, profe. ¿Sí? O sea, este individuo tiene el mismo genotipo que este. Por lo tanto, los gametos que formen son los mismos. ¿Está entendible, jóvenes? Ahora bien, ya está ahí trazado mi tablero de ajedrez. Me falta completarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a completar? Así. ¿Ya? Entonces tengo los 4 gametos que forma un individuo y los 4 gametos que forma el otro. Entonces mi tablero ahora va a tener 16 combinaciones, ¿sí? Ahí está mi tablero, ¿sí? Aquí ya está resuelta, ¿sí? La fecundación ya está simulada en la fecundación, ¿la ven, chicos? ¿Sí? ¿Jóvenes? Si se fecundó este por este, se produce este genotipo. Si fue este por este, se produce este genotipo. Y así, revísanlo, échenle una ojeadita rapidito y luego creo que le van a sacar una foto o yo no sé qué le van a hacer. ¿Sí? ¿Jóvenes? Ay, perdón, aquí era masculino y acá era femenino. Chicos, ¿por qué no responden? Bueno, ya están ahí los gametos, ya están las combinaciones. Vean, por favor. Es que hay genotipos que se repitan, ¿sí? Observen, por favor. Estos 4 son iguales, ¿sí? Y ya están anotados aquí, ¿sí? Aparecieron 4 individuos con este genotipo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien.
Vamos a ver qué otros se repiten. Pongan ojo, por favor. Este y este son iguales, ¿sí? ¿Cuántas veces aparece? 2 veces, ya está anotado aquí, ¿sí? ¿Sí? Vamos con el que sigue. Con los que se repite otra vez, ¿cuáles se repiten? Bueno, es este y este son iguales, ¿sí? ¿Cuántas veces aparece? 2. Aquí le pongo su marquita, ¿sí? Luego, seguimos. Hay otros 2 que aparecen también 2 veces, ¿sí? Este y este aparece 2 veces, ¿sí? Entonces le pongo su marquita aquí. Y nos falta otro donde aparecen 2 veces también. Ajá. ¿Cuál es? Es este y este, que aparecen también 2 veces. Ahora, vean que nos queda una diagonal inversa. Esta, ¿sí? En esta diagonal inversa no se repite ninguno. ¿Sí está bien, jóvenes? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer donde no se repitan ni una vez? Pues a lo mejor buscar otra marquita, ¿verdad? Este aparece una vez. ¿Sí? A ver si me alcanzan los colores. Este aparece también una vez. Este aparece una vez. Y este aparece una vez. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle las marquitas. Hoy ya no me acuerdo ahora cuáles puse, ¿va? Creo que este fue este. Bueno, ya no les pongo la marca porque ya no sé qué colores puse. Como está tan tenue la línea. Ahí lo buscan ustedes, ¿sí? Estas de la línea, la diagonal inversa solo aparecen una vez, pero esto se tiene que resumir en una proporción fenotípica y esto es lo que quiero que hagan, lo completen ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué van a buscar? Por ejemplo, ¿qué fenotipo, qué características tendría un individuo con este genotipo? Díganme. Es lisa y amarilla. ¿Este otro? Lisa y amarilla. Ajá, ¿este? Rugosa y amarilla. Rugosa y verde. Rugosa y verde, no. Rugosa y amarilla. Amarilla. O sea que tienen que buscar todos estos y resumirlo en una proporción. No olviden este número, ¿sí? Entonces, hasta ahí la dejamos porque ya rebasamos la hora de clase. Sí, ustedes háganlo, por favor. Es indispensable que realicen estos ejercicios, por favor. Su mente se tiene que ir acomodando a hacer estos análisis. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? No. Bien, nos vemos el viernes, ¿sí? ¿Sí tiene una pregunta? No. ¿No? Bien, nos vemos el viernes entonces. Hasta luego, Hasta luego, profe. profesora. Hasta luego, profesora.